Pero bueno, hoy estamos aquí para hablar de arquitectura, para hablar de interiorismo y para hablar de siempre actualidad que nos traes. Cuéntanos. Pues sí, hoy os voy a dar a conocer al a la pata desconocida del mundo de la construcción, ¿Sí? Que son los aparejadores. Mira. Os he traído a Alejandro Olmo para que lo conozcáis. ¿Cómo estás, Alejandro? Pues muy bien y muy contento de poder participar aquí con vosotros y dar a conocer nuestra labor. Ahora veréis para todo lo que lo necesitamos, Sí, porque sí, lo sí, necesitamos sí, mucho sí. en nuestras obras. Él dirige el estudio Gestudio de Arquitectura, seguidlo en Instagram. Y si os interesa, vamos a hablar mucho de vivienda pasiva y conoceremos Sí, ahora sí. lo que es. No lo voy a despelar ya desde el principio, iremos conociéndolo poco a poco, pero id apuntando aula pasiva y id entrando en Instagram a ver lo que es y lo que os puede ayudar. Antes, como siempre, os quiero contar actualidad, ¿no? Os quiero contar cositas que nos siempre pasan vienes en con las esa actualidad. obras y hoy os voy a contar un caso práctico que viene gracias a este programa. ¿Vale? Una oyente, una clienta, María, le he dicho que iba a contar su caso, claro. Sí, está aprobadísimo, vamos. ¿Vale? Ella vive en un chalet en la zona cerca de la Liana, no vamos a decir dónde ni quién es, pues María puede ser muchas personas. Sí. ¿Vale? Entonces ella viene con la preocupación de que tiene un chalet de origen que se compró en su momento, fue haciéndole ñapitas, ¿no? Sí, poquito a poco. Y haciendo algunas cositas, pero que al final se ha gastado un dinero, pero ve que no tiene un resultado, ¿no? Que al final no deja de ser un chalet de origen en lo que he puesto un dinero y entonces dice, mira, yo os escucho en la radio, te sigo en Instagram, Bien, haces veo bien, María. lo que haces y eso es lo que yo quiero. Claro. Por favor, cuéntame cómo tendría yo que reformarme el chalet. Entonces, una de las primeras cosas que tiene que tener claro es que hay que proyectar, hay que parar a pensar. Eso te iba a comentar, Luis, te iba a decir. Es que el error que ha tenido María, sí, María porque no sabemos cómo se llama, o es María. No, se llama María. Hola, María. Gracias, María, empezar a hacer cosas sin antes asesorarse por unos técnicos. Claro, entonces lo primero que hay que hacer es parar a pensar. Y el tiempo de pensar, muchas veces la gente quiere, no, es que lo quiero para verano. Sí, yo ya sé que lo quieres para verano, pero quieres que tu inversión sea para toda la vida, ¿no? Y que tenga sentido. Entonces, primero tenemos que parar y pensar. Entonces, nosotros somos constructores. Elo es una constructora y lo que nosotros sabemos hacer bien es construir. Eso es lo nuestro, construir. Y guiarte en el proceso. Entonces, te vamos a dar un proceso que va a estar siempre controlado bajo nuestro método Elo y vamos a guiarte en los pasos que tienes que hacer bien. Entonces, ¿cuáles serían los pasos que tiene que hacer bien María? Que ya lo está haciendo. Vale. Se deja guiar. Importante, dejarte aconsejar con el profesional. Entonces, los pasos que está haciendo es que vamos a parar un momentito a pensar qué vamos a hacer, porque María puede decir, no, yo tengo muy claro que lo que quiero es esto, ¿no? Y en la planta baja quiero esto, y en la planta de arriba quiero esto, y lo quiero de esta manera, y el diseño que me gusta es esto, y mira estas fotos de Pinterest. Vale, perfecto. Ha hecho daño Pinterest, Un poco, pero todo eso hay que ordenarlo. Sí. Entonces, lo primero que hay que hacer es preguntarle, María, ¿pero tú cuánto dinero quieres invertir? Eso le iba a decir a Luis. Digo, yo la primera palabra perdona que te interrumpa, Luis. La primera palabra que le decimos a los clientes es ¿qué dinero te quieres o puedes gastarte? En base a ese dinero, pues como Luis sabe, ya se proyecta, se diseña, se valora hasta dónde puede llegar con ese importe y se le ven las diferentes opciones que puede hacer dentro de su casa. Esto es una inversión, ¿vale? Lo que ella va a hacer en su casa ahora es una inversión. Lo que ha hecho hasta ahora es gastarse la pasta. Tirar el dinero con seis, te lo has gastado, te lo has hecho, oye, te ha gustado, pero ahora vamos a invertir porque va a tener un retorno para ella. Ella quiere que su casa pues esté bien aislada porque una de las cosas más incómodas de una casa es cuando estás en una casa que en verano hace mucho calor y sí, te la puedes climatizar muy bien y ponerte el aire acondicionado mejor del mercado y estar fresquito, pero estás fresquito a base de gastarte pasta. Claro. Y luego llega el invierno y te pones una buena calefacción y empiezas a calentar aquello, pero es muy incómodo porque ¿sabes por qué tenemos sensación de frío? Porque en realidad el frío te roba el calor corporal. Nosotros tenemos el cuerpo a 36 grados, más o menos. Entonces, cuando la casa está fría, todos esos elementos fríos, todas esas paredes frías porque no están aisladas, ese suelo frío porque no está aislado, el mobiliario que se queda frío porque todo está frío, eso te está robando el calor corporal. Entonces, tú tienes sensación de estar incómodo. Tienes que poner unos radiadores allí a tope. Sí.
para que aquello medio se vaya calentando y tú pierdas esa sensación de que te roban el frío. Esto es muy interesante lo que cuentas, porque hay gente que piensa que cuando pisa, por ejemplo, baldosas descalzo, dice, es que está fría la baldosa, ¿no? La baldosa lo que está haciendo es que transfiere tu calor corporal, va a la baldosa, entonces se te va el calor corporal. Te roba el calor corporal. Correcto, y eso sí, te sí. incomoda. Exacto. Que nos roben el calor corporal nos suele incomodar Totalmente. un poco. Es bastante molesto, sí. Depende. Depende. Pero eso da para otro podcast. Depende del momento. Entonces, lo primero que hemos hecho con María es definir cuál es su umbral de inversión en la que esté cómoda y ver ese umbral de inversión que nos permite. Pues nosotros en la página web tenemos una calculadora que nos hemos currado que está... Te lo iba a decir yo ya, digo, si no lo dice Luis, lo digo yo ya. Está funcionando de manual. Que lo he visto. Está funcionando de libro. Sí. Está funcionando el libro para hacerte una reforma con calidades que están ya bien, que están guays, con una cocina molona, unas buenas ventanas, un aislamiento bueno. Y es de ahí, ¿no? O sea, es el punto en el cual nosotros nos sentimos cómodos trabajando y sabemos que la casa que vamos a hacer mola y está bien hecha. Sí. Y de ahí para adelante, ¿no? Pues tienes varias opciones. Tenemos que añadir la opción de Passive House, ¿no? Si la quieres Passive... Es un extra, porque ¿sabes cuál es la energía más barata? La que no se consume. La que no te gastas. Claro, es así. Sí. Entonces, el paso que tiene que hacer María primero es definir el umbral de inversión, luego veremos cómo es la casa grande y veremos con esa inversión que ella desea invertir, si podemos reformarla integralmente, si podemos darle un nivel de aislamientos y le propondremos qué hacer y qué no hacer para que lo que invierta sea rentable y para que el resultado que tenga mole y sea molón. Entonces, nos hemos dedicado el gusto a pensar unas semanas para que cuando entremos a trabajar todo esté claro. Porque si tú quieres correr, lo que hay que hacer es tener todas las cosas claras. Sí. Tener perfectamente definido el diseño, perfectamente definido el proyecto, elegidos los materiales, elegidos los acabados, porque ahí es donde yo gano tiempo en las obras. La gente dice, no, es que las obras se eternizan. Claro, se eternizan porque no están planificadas, improvisamos. Nosotros somos metódicos, sabemos lo que hay que hacer. Entonces, para terminar antes, hay que dedicar un poco más de tiempo a pensar. Claro. A pensar, a planificar, a proyectar, a dejar las cosas claras. Y al final el cliente tiene una inversión razonable en una casa que le va a molar un mogollón, que va a estar bien hecha, bien aislada y que va a estar antes de tiempo, porque hemos destinado tiempo a pensar. Y al final pensad que yo creo que no es más importante terminar la casa un mes antes o un mes después, sino que lo que inviertas, que es una cantidad de dinero importante, que es mucha pasta, te sea rentable 25 años. Sí. Y luego, a raíz de lo que tú dices, yo a muchos clientes se lo digo, es preferible en fase de proyecto o en fase de diseño perder un mes más, pero tenerlo todo definido, incluso hasta los alicatados, la grifería, todo. Ese mes lo recuperas. Claro, pues totalmente. Y no tienes imprevistos. La pérdida de tiempo y de sustos que te llevas cuando improvisas en una obra. Entonces, lo que hay que hacer, señores y señoras, es estudiar bien el proyecto y tener las cosas claras antes de empezar y dedicar unas semanitas más a tenerlo claro y cuando empezamos ya a tope, con todo preparado, todo negociado, todo claro, todo planificado, todo atado, con el método y para adelante. Y así tu inversión va a ser buena. Entonces, en base a este ejemplo de María, a este caso real, cuéntanos, ¿qué es una Passive House? O sea, ¿cómo tengo yo que decirle a María por qué le interesa o le deja de interesar? ¿Qué es? Porque a lo mejor ella no sabe lo que es una Passive House. O a lo mejor todo el mundo hemos oído una casa pasiva, ¿vale? Una Passive House, una casa pasiva. ¿Qué es una casa pasiva? Pues debería ser la vivienda que todo ciudadano debería tener. Así de claro. Contundente. No, la realidad, porque al final es un estándar que salió en Alemania, pero se trata de bajo los estándares que tiene y las normas que tiene, los pasos que tiene, hacer que tú tengas el mayor confort posible dentro de tu vivienda. Y ese confort lo tenemos, como vosotros estabais diciendo, no con la calefacción a tope, no con el aire acondicionado a tope, sino una vivienda pasiva. Al final, como tratamos mucho la hermeticidad, los puentes térmicos, una ventilación mecánica que está todo el día ventilando y tienes la calidad del aire que tu vivienda, o sea, que las personas debemos tener, porque no llegamos a ser conscientes, ni incluso muchos técnicos, de los problemas que nos puede causar en salud una mala calidad de aire, dióxido de carbono, el CO2 excesivo en tu vivienda. O sea, muchos parámetros, por ejemplo, cuando tenemos un puente térmico y tenemos moho dentro de la casa, todo eso son parásitos al final. Son parásitos que el ser humano está respirando. Entonces no llegamos a ser conscientes de que es muy perjudicial todo eso para la salud. Entonces, vale, el primer punto por definirlo, ¿vale?
una casa pasiva es aquella que no necesita de energía. No nos equivoquemos. Venga, explícanoslo bien. Es que la Eso gente, es lo que yo quería. Claro, la gente hay veces que se equivoca porque dice, no necesita energía, no. ¿Qué es una casa O pasiva? sea, una casa pasiva se trata de que con la energía que tengamos no se vaya ni se pierda, ¿vale? Entonces, si tú pones la temperatura que, por ejemplo, tu casa se queda a 20 grados, pues normalmente una casa pasiva, si está bien hecha, debe estar bien hecha, porque lo bueno en el Passive House es que Si la hacemos nosotros, ¿no? se estudia, Exacto, se estudia, a ver si hacéis Que una que sabemos tenemos. hacerla. Eso. Ahí. Pero lo bueno de eso es que es en matemáticas, que luego lo haces en cálculos haces cálculos en el proyecto y luego se hace la comprobación en obra. Entonces Qué bueno. no puedes fallar. A ver, Entonces es aquella casa que cada euro que nos gastemos en energía se va a optimizar al 100%. Lo Eso, vamos a aprovechar. para que tengamos no va a un tener mayor- un un mayor- desperdicio de consumo de energía en climatizarla. eso es. O sea, tiene un nivel de aislamiento tal Ujú. que la... Pero bueno, ya no solo es el aislamiento, al final son todos los parámetros, porque Vale. que tú tengas una hermeticidad controlada es que... ¿Qué es una hermeticidad? Una hermeticidad es que el aire no te puede entrar a tu casa ni salir. Por ejemplo, lo que... El aire exterior. El aire exterior. El viento que haya en la calle Correcto. no te entra dentro de casa. De hecho, por eso se hace la prueba del blower door, que es una prueba de presión que se hace en la vivienda para ver las filtraciones o infiltraciones que tenemos desde el exterior. Qué bueno. Porque esto pasa, que bueno, supongo que todo el mundo tiene esa sensación de que cuando hace viento Sí. llega a las ventanas y uy, mira, O por el aquí típico pasa un silbidito poquito ahí de- que dices, uy, uy, uy. O pones un mechero y se te apaga. Entonces nosotros estamos haciendo casas en las que ese aire de fuera, esa hermeticidad al aire, estamos impidiendo que nos entre dentro. A esto hay que tener muy en cuenta que... O la energía de dentro que salga afuera. Vale. Claro. Entonces hay que tener muy en cuenta que si tú haces una casa estanca, Ujú. eso sería una casa que no renueva el aire. Claro. Entonces, en las casas hay que renovar el aire. Ujú. Y entonces antiguamente la gente que hacía, ¿no? Mucha gente tiene costumbre, ¿eh? Sí, pero... tiene costumbre de levantarse y abrir las ventanas. Pero tienen costumbre... Y dices, no "Ostras, y es te vas a costumbre, ducharte y pero te- Luis, y te no- congelas". nos equivocamos, no es costumbre, es necesidad. Necesidad. ¿Sabes? Porque una vivienda pasiva, mi mujer me decía, hombre, que no voy a poder abrir la ventana, sí, pero es que no vas a tener esa necesidad porque, como tú dices, al ser una vivienda hermética, tenemos un sistema de ventilación mecánica que automáticamente está a los 365 días, las 24 horas, renovando el aire. Entonces nosotros vamos a hacer una casa estanca en la que vamos a instalar un sistema de renovación de aire que nos va a permitir ventilar la casa sin que esté entrando el aire frío del invierno dentro de casa y saliendo el calor que hemos climatizado. Qué O sea, bueno. El sistema de renovación de aire que vamos a poner lo que hace es recupera el calorcito Recuperador de que tú has- calor se llama. el calorcito que tú has hecho dentro de Sí. casa lo recupera y al aire frío que entra de la casa, limpio y nuevo, le aporta. Lo que hace es un intercambio de flujos de, por ejemplo, si tú tienes tu casa a 22 grados y ese aire viciado que se coge de los cuartos húmedos, Sí. el aire más viciado, sale al exterior en ese intercambio con el que entra de la calle, por ejemplo, a 5 grados y el que sale de la casa a 21, pues hace un intercambio de flujos y entonces el de la calle ya no entra a 5 grados, entraría a lo mejor a 16 grados. Claro. Lo climatizas. Sí, sí, Entonces tú, por ejemplo, ¿no? Te levantas por la mañana y conforme te levantas, la gente tiene costumbre, por Sí. necesidad, de abrir la ventana para ¿Pero que por la qué? Porque habitación la ventile, habitación como huele. Está cargado el Humano, ambiente, sí, sí, humano, claro, claro. sí, sí. Entonces, de repente te entra el aire de la calle 5 grados, ¿no? Y tú estás ahí, que Y estás tirando energía. es muy ineficiente, aparte de incómodo. Sí, sí, claro, por supuesto. Y más Pero- ahora. Lo que hacemos es una casa que está totalmente aislada, que las ventanas no dejan pasar ni el frío ni el calor y que además tiene una hermeticidad tal que impide que entre ese Impide. aire frío, y lo que hacemos es renovarlo a través del sistema con el intercambiador de calor. Con lo Correcto. cual, climáticamente estamos optimizando todo el calor que hacemos y tú tienes en tu casa todo el día un aire limpio y renovado. El tema es ese que tú acabas de decir, que encima tienes un aire limpio y renovado, porque eso lleva unos filtros y entonces por ese intercambio de flujo se filtra todo el aire. Por ejemplo, si tuviéramos aquí en un piso en mitad Valencia, los filtros cada cierto tiempo, a lo mejor cada 4 meses los cambiarías y serían negros. Negros de la Claro, es polución. importante que Claro. tú aquí en Valencia, si tienes la casa, claro, en la contaminación que hay en las calles, Es mucho cuando más. abres las ventanas te la comes. Sí, 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 por supuesto. Entonces, si tú tienes todo cerradito y todo hermético, necesitas ventilar la casa, porque si no el aire dentro de la casa se vicia. Sí, sí, sí. Entonces, con estos intercambiadores que se le puede añadir, no necesariamente llevan filtros que EPA Sí, o filtros bueno, tal, hay varios tipos de filtro, depende de la calidad que quieras o le podemos o el añadir filtrado que desees. un nivel de filtrado superior para que nos filtre esa contaminación aérea y que el aire que tengamos de la casa esté limpio. Claro, podemos tener un piso aquí en el centro sí. de Valencia con un aire estupendo dentro, ¿no? Claro.
que es lo ideal. Y no tendrías que abrir las ventanas. Claro, sin abrir la ventana, que encima con el ruido del tráfico, pues vamos. Que de hecho decimos aquí, pero bueno, al final esto nos ha pasado cuando ibais al colegio y a las 4 de la tarde ibas a la clase y te estabas durmiendo. Sí. Pues porque la calidad del aire no era la deseada. Y entonces te entra sueño. A ver. O sea que ahí influye también en el cansancio que tenemos. Totalmente. Qué bueno. Entonces esto iría bien, aquí haciendo un poco de venta, no solo para la casa, sino para oficinas sería fundamental. ¿Sabes? Para unas oficinas para optimizar, claro. Donde estamos tantas personas trabajando con el ordenador, sería necesario. Y en los colegios y hospitales ya ni te digo. Sí. De hecho, ahora ya hay bastantes proyectos ya de colegios que están haciéndolo. Luego hay esto es muy importante, lo que estás diciendo, que no solo es esto para vivir, que cuando estás en tu casa pues estás un determinado tiempo y seguramente no son actividades muy potentes, pero tú imagínate una oficina donde estamos todos ahí a pleno rendimiento, que tú puedas tener una calidad del aire fundamental. Claro. Estás cuidando la salud y además optimizando el rendimiento de las personas que están ahí trabajando. ¿A qué hora lo has pensado para la oficina? En cuanto salgamos va corriendo a ponerlo. Ahora luego hablamos. Entonces hablábamos también de puentes térmicos. Una de las cosas en las que fallamos mucho en la construcción, sobre todo en la construcción tradicional, sobre todo cuando te compras un chalet, ¿no? Buscando este caso, es que ¿qué es un puente térmico? Como le dice, un puente térmico, una entrada de frío o calor a través del material desde el exterior al interior. Entonces, muchas veces cuando hacemos estructura, ¿no? La estructura de la casa viene forrada con ladrillos y en los puntos de la estructura no hay aislamiento normalmente. Yeah. Por cómo se construye, donde está la estructura no suele haber aislamiento por fuera. Cuando cualquier chalet que no suele, sí que debería. Debería tenerlo, claro. Debería. La tradición de cómo hemos trabajado aquí. Yo al Passivhaus House, o por decir Passivhaus House porque es como el nombre que se le puso en Alemania y es el estándar el que siguen, pero al final yo lo veo, y ahora me lo confirmarás tú, como la única forma correcta de construir. Porque que una vivienda no tenga puentes térmicos o sea, no sé por qué nunca has hecho en España así, pero es lo ideal, ¿no? Lo que toca es que no tenga puentes térmicos. Y que tu aislamiento sea continuo, tu hermeticidad sea continua. Al final la hermeticidad la podemos conseguir con el yeso. Simplemente es llegar el yeso hasta el forjado. Cosa que tú lo sabrás, que si el techo estaba a 2,50 y el forjado a 3 metros, se dejaba hasta 2,50, que es donde estaba el techo. Que es lo que se iba a ver. Que es lo que se iba a ver. Entonces, no se llega... El Passivhaus es muy restrictivo, pero al final tú puedes hacer una vivienda muy eficiente sin llegar a los límites del Passivhaus porque es el top, ¿sabes? El top y es altamente estricto. Pero no tienes por qué gastarte mucho más dinero y si lo sabes hacer, lo podrías hacer. Porque no me digas que no hacéis el yeso y lo podrías llegar a lo mejor 10 centímetros más, que te lo pagas nada. Bueno, pues a tanto el euro el metro, pero ya está, sí, claro. Pero lo que te dejas por hacer es poco. Y al final el SATE, hoy en día casi todo el mundo coloca SATE, pues quien no lo sepa, sistema de aislamiento térmico exterior, casi todo el mundo lo coloca. Pero hay algunos que incluso en la Hamas no lo colocan, ¿sabes? Es porque no lo saben hacer bien, no por otra cosa, porque te cobran a tanto el metro, o sea, no es que... Sí, que al final es necesario, vamos. Entonces, cuando si nos imaginamos un chalet, ¿vale? En la parte de estructura de hormigón, la parte que se hace resistente de hormigón, no creo que hormigón y luego ladrillos, ¿no? Pues la parte de hormigón, normalmente solo la forras con un ladrillo menor, un ladrillo fino, y por ahí ya por la parte exterior es la que luces de mortero y la pintas, ¿no? O le pones el acabado que tenga que tener. Entonces, todo por esa parte que no tiene aislamiento, por ahí entra mucho frío y mucho calor. Entonces, mira, perdona que te interrumpa. En los cursos del Passivhaus, para que tengáis la idea de lo que puede llegar a ser un puente térmico, en una vivienda convencional, toda la suma de los puentes térmicos puede equivaler a un agujero de un balón de fútbol así en tu casa. O sea, eso es el frío que te entraría continuamente el calor poco a poco por cada puente térmico, pero es lo que te entraría en una vivienda convencional. Hoy en día, lo que te digo, al final sin querer las hacen bien, ¿sabes por qué? Como nos dice Alejandro, pues con pensar un poco, podríamos hacer las cosas de forma de que todas las fachadas de la casa, todo la envolvente, la parte exterior de la casa, todo fuera un cascarón aislado. Que no nos permita, que no haya puentes térmicos, o sea, que no nos permita que el calor o el frío de fuera entre dentro o salga porque haya un punto donde se nos fugue, como ese agujero de balón que nos ha representado Alejandro. Eso es real, muy visual. Imaginémonos que en la fachada tenemos ahí un agujero como un balón de fútbol o de básquet, que por ahí nos está entrando todo el día el frío o el calor. Pues vale, pues solo compensar un poco y aislarnos la casa y hacer un cascarón aislado
pues podríamos ahorrarnos un montón de pérdida. ¿Tú sabes lo que vale eso en dinero? Ya. Claro Mucho, que está la mucho. energía hoy en día. No, es que... Mira, te voy a poner ¿verdad? Y lo que un perdemos en confort. un ejemplo un poco... Al final, mira, yo llevo ya más de 10 años con todo esto. Antes la gente venía por el ahorro energético. Ujú. A partir de la pandemia la gente ya viene más por el confort y por su salud. El confort para mí es estar a gustito. Sí, pero es eso. Tú cuando entras a una vivienda de estas, o sea, entras y estás a gusto porque no tienes ni frío ni calor. No es que a lo mejor cuando... Aquí no pasa, pero a lo mejor tuviéramos el aire acondicionado a tope y vendrías y sales por la puerta y ya tienes frío. Entonces, eso es disconfort, eso no es confort. ¿Vale? Entonces, ¿a qué te estaba diciendo? El consumo. Que para que nos hagamos una idea, por ejemplo, te puedo poner el ejemplo de mi casa. Mi casa tiene 220 metros o algo así en Requena, en el interior de Valencia, que hace frío y hace calor en verano. Podemos estar a 40 grados seco. Yo tengo suelo radiante y refrescante. Yo me puedo gastar menos de 200 euros al año en luz. ¿Cómo? Menos de 200 euros. Con la climatización Con del la climatización. suelo radiante. Con todo el año. En frío y en calor. Tú solo en calefacción, en una vivienda como la mía, en mi pueblo, te digo que más de 1.500 euros solo en eso te gastas. Solo en calefacción. Sí, y no tendrías el confort. Cada año. Cada año. Y no tendríamos el confort. Eso es un ejemplo real, vamos, que eso es real. Sí, claro, eso no hay... Pues es un buen dato. Era un poco la siguiente pregunta, ¿no? Hablemos de ahorro, colado, ¿no? ¿no? Porque tú cuando... ¿Qué te gastas de más? Porque en hacerte una casa pasiva... ¿La misma casa, pasiva o no pasiva? Pues mira, tengo varias estudias y en torno al 3 al 8%. Eso al inicio. La recuperación es mucho antes, claro. Sí. Si tú, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Te haces una casa de 400.000 euros ostras, 400.000 euros, pues sí, eso vale una casa. Eso es mínimo. Mira, a partir de ahí empezamos a hablar. Eso mínimo. ¿Vale? Te haces una casa con una casa tipo chalet, una casa Sí. entre medianeras a partir de 400.000 euros, pues estamos hablando de entre, no sé. Es que hoy en día, mira, perdona que te interrumpa, es lo que hablaba, es saber hacerlo. Porque hoy en día, colocando un SATE, ¿vale? Hoy en día tú te pones carpinterías buenas. O sea, Sí, solo es que saber... ventanas buenas. Solo hay que... ventanas buenas, carpintería exterior. Yo me gustaría que nos contases lo que es el SATE, que quede claro para el que se quiera hacer un chalet qué es un SATE y por qué necesita un SATE. Ojalá todos los edificios de Valencia los forrásemos Bueno, con SATE. hay muchos sistemas constructivos, no solo un SATE. El SATE Sí. lo digo porque es el más convencional o el que cualquier constructor, Ahora en cualquier día ya arquitecto... está en el estándar. Ya, hoy está ya en el estándar. Porque hay otros materiales que pueden aislar igual y no ser SATE y trabajar la mitad. Como otras marcas que no voy a decir aquí, cuando nos patrocinen. Exacto. Bueno, al final el SATE, como he dicho antes, sistema de aislamiento térmico exterior. Entonces lo que te hace es toda una película de aislamiento por fuera de tu vivienda, que lo que nos elimina son todos los puentes térmicos que comentábamos. Claro. Vamos a forrar toda la casa con un aislamiento, tipo un XPS, ¿no? Que es como un corcho súper duro. Que se trabaja entre 4 centímetros a partir de 4. Sí, bueno, depende de las De marcas. 4, Sí, de 8, 4, 10. 4, 8, 10, 15, 20, 200, lo que quieras. 200 ya no haría falta aquí. Bueno, aquí no, pero por Madrid todo eso es lo más común muchas ¿Sí? veces, sí. Entonces vamos a forrar toda la casa con un aislamiento tipo corcho y luego por encima de eso, digo tipo corcho para que mentalmente no entendamos sí. lo que hay, es un XPS normalmente. De lana de roca, de corcho natural, hoy en día también se lleva, no, que al final es lo que te decía, como la gente va tanto viene ya por la salud, pues yo estoy haciendo ahora una casa en madera, en CLT, que lleva todo el entramado por dentro, o sea, todos los trasdosados y tabiquería con perfilería de madera, todo con SATE con corcho natural, las cubiertas con corcho natural, por dentro fibra de madera, de aislamiento, o sea... ¿Aísla igual el corcho natural? Sí, depende el coeficiente o el tipo de corcho. Pero tú ya ahí entras y ahí ya, en obra, tú ya respiras el confort. Y hueles porque encima huele toda madera, que es toda madera. Entonces, tú ya ahí el confort que tienes En y ya obra nada más ya lo entrar, notas. ya lo Imagínate. notas. Ya lo notas. Cuando esté todo terminado. Entonces, al final, el SATE lo que es un sistema que te forra toda la casa con un aislamiento y luego por fuera de ese corcho o de ese XPS o lo que ponga mineral, va acabado con un lucido y pintado Claro. como hemos visto. Bueno, Para el que no lo lucido veamos, puede ser claro. ya de color o luego pintarlo. O incluso si quieran chaparlo, también se podría, no es lo suyo, pero... ¿No es lo suyo? ¿Por qué? Bueno, porque Pregunto. el anclaje no es igual. Por el O sea, sistema yo siempre pienso que chaparla al final eso también coge temperatura. Claro, ¿no? y luego al final, a lo mejor estás colocando un material, un aislamiento que es transpirable, y si lo chapas, le pierdes la propiedad, ¿vale? Ujú, claro. Porque aparte de estar aislada, ¿qué otros conforts o beneficios nos puede dar? Por ejemplo, que transpire la casa. Pues correcto, depende del tipo de material que elijas, claro. Uno de los materiales idóneos sería que tu casa fuera transpirable.
Hemos visto la calidad, que eso influirá también en la calidad del aire, porque al final tener una casa que esté cargada de humedad pero no la tienes cargada. De hecho, si la casa transpira gestionamos la transpira incluso cuando hacemos viviendas de passive house cerca de la costa mediterránea, muchas veces hay que meter deshumectadoras. Por eso, por la humedad que puede tener la vivienda al estar tan pegada a la costa, y tenemos esa hermeticidad, pues debes de sacar la humedad de las viviendas. De hecho, las máquinas se colocan igual, en falso techo, por conductos y todo, y tienes una deshumectadora. Claro, que no sé si habrá quien al final la deshumectadora esa es para seguir teniendo tu confort, ¿vale? Porque si tú tuvieras mucha humedad dentro de tu casa, no estarías confortable. Entonces lo que haces es sacar esa humedad para conseguir el nivel óptimo de confort. Lo medís luego, la gente luego se queda ahí un medidor de la calidad del aire. Sí, bueno, yo por ejemplo en casa tengo un aparato que te va midiendo los diferentes parámetros de la calidad del aire. Lo tengo ya desde que la hice, vamos. Será un vicio, ¿no? Mira que bueno, al principio, yo estaría todo el día mirándolo. Al principio sí, luego ya no. Luego ya lo tengo un poco para dar ejemplo o para dar testigos de placas, eso. ¿no? Que mira todo lo que me producen las placas, pero luego ya pasas a mirarlo. Llega una visita, mira, está respirando aire limpio. Este es Felipe, ¿eh? Tenemos aquí Felipe. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? No tienes micro, pero Felipe es el que nos lleva a las redes sociales. O sea, todo lo que veis se lo ocurre a Felipe. Así que un aplauso para Felipe. Y eso que no lo están viendo, porque han montado aquí una. A mí, una de las cosas que más me sorprende cuando aíslas bien la casa es el tema del aislamiento de los ruidos. Los ruidos. O sea, una cosa es que no oyes nada del exterior. Correcto. No, estás dentro de la casa y es como... Yo he vivido ahora unos años, 4 o 5 años, en Nácar, en un chalet, que una de las cosas que más hecho de menos de vivir allí es la ausencia de ruidos. Claro. Claro, yo no tenía ruidos porque no hay ruidos exteriores. No, porque no había nadie. O sea, súper es agradable. Es una maravilla. Y si tenías ruido era de los pájaros cuando salías afuera. Es súper agradable, ¿vale? Pero ahora cuando te vienes al pueblo, a la ciudad, hay un montón de ruidos. Sí. Entonces estás en casa y tienes un montón de ruidos externos por la falta de aislamiento. Pero cuando entras en una passive te das cuenta de... Ostras, es que se atenúa todo el ruido exterior. Estás tú realmente en tu casa a gusto, aislado. Yo un caso, una historieta, la que viene a limpiar me decía, joder, es que estoy aquí limpiando y es que hay una paz en esta casa. Claro, nos vamos los críos al colegio, nos vamos nosotros y se queda ella sola, ¿sabes? Pues Pero es verdad que como no se oye nada exterior, ni aunque esté lloviendo, a lo mejor tú ves por las ventanas que está diluviando, pero no oyes nada dentro, nada. Ese desestrés. Sí. Quita el estrés, de verdad, ¿eh? Sí. Esa ausencia de ruido, no veas lo que te calme, lo que te relaja y lo que te deja en paz. Te da capacidad de resiliencia, ¿no? De recuperarte para el día siguiente. ¿Esto cuánto vale? Eso no, te voy a decir una cosa. ¿Tú pondrías precio a la salud de tu familia? Joder. Es que da donde duele, ¿eh? Claro, es que, da donde duele. ¿Por qué no te harías cuando lo que tú dices, porque mucha gente no se hace un tipo de casa de estas porque lo desconoce al final? Porque lo que estamos hablando, si el incremento inicial del precio, porque es muy recuperable al corto plazo, es de un 3 o un 8%, es lo que te digo. ¿Tú pondrías valor a la salud de tu familia? Yeah. O sea, por un 3 o un 8% de inversión de más. Sí, de más estoy hablando. Vas a tener este beneficio en la salud de tu familia. Yo creo que... Es que vale la pena. Incluso yo te llegaría a decir que si yo me meto en el proyecto de fase inicial, que es como me gusta hacerlo, o sea, claro. Yo intento... La gente hay veces que contrata al aparejador, que soy aparejador, no lo hemos dicho. hay veces Alejandro Olmo, aparejador. Ahora vamos a ver. Que contrata al aparejador cuando... viviendas pasivas. Que contrata al aparejador cuando ya tiene la licencia de la obra, que va a empezar la obra. A la misma vez que incluso el constructor o después que el constructor. Es que tenemos que dar a conocer la figura del aparejador. Y entonces yo en casi todos los proyectos me meto desde fase de inicio con el arquitecto. Porque pienso que lo correcto es así, le doy un valor extra a ese proyecto porque le puedo hacer una comparativa al arquitecto por elegir, por ejemplo, el mejor sistema constructivo o hacer mirar soluciones o detalles constructivos en concreto. Yo creo que le puedo dar un plus tanto al arquitecto como a la pareja, como al cliente, ¿vale? ¿Qué es un aparejador? ¿Y por qué necesitamos? La primera es que para hacer una obra nueva nos obliga la ley a tener un aparejador. Eso es. ¿Vale? Cuando vas a hacerte un chalet de nuevo, o es un proyecto integral que requiere arquitecto y aparejador, la ley lo obliga. El arquitecto, digamos que es el que diseña la estética, la distribución, la idea general,
de cómo va a ser la casa, y el aparejador lo que lleva es la dirección de ejecución. O sea, es el técnico que va a decir todos esos descuentos, cómo se resuelven. Llevar a cabo lo que ha diseñado el arquitecto. Dar viabilidad al proyecto. Eso. Es el que técnicamente va a tratar de transcribir y que se lleve a cabo el diseño arquitectónico de la casa, junto con y el que va a velar por la calidad constructiva que dé la constructora. Así es. Entonces, o sea, nuestro principal enemigo. No, para nada. Al Para final algunos constructores, creo que hay constructores que sí, pero yo entiendo que no. Además, esto es un barco, todos tenemos que remar en el mismo sentido. O sea, como aquí estamos viendo, es nuestro principal amigo y aliado. Sí. No, me ha traído aquí para que seamos amigos. Al final hay que tener en cuenta que nosotros trabajamos todos siempre en equipo. Sí. ¿Te imaginas que hay Debemos trabajar todos como en posturas opuestas, que cada uno tiene unos intereses diferentes? No, aquí el interés principal es el proyecto. Claro, evidentemente. Es solucionar ese proyecto y esa inversión, esa necesidad que tenía María. ¿Os acordáis que teníamos a María por aquí? Sí. Entonces, Luego le das mi teléfono a María. tenemos que trabajar todos en un mismo en un mismo proyecto, a favor de ese proyecto, y buscar la mejor solución para ese proyecto. Entonces, nosotros, mi concepto es que el proyecto está en el centro. Yo para quien trabajo es para el proyecto, no trabajo para el cliente. El cliente trabaja también para el proyecto. Sí, porque es el que lo paga. Pero el cliente también tiene trabaja razón. para el proyecto Sí. y tienen que trabajar durante la obra, antes y después, y pagar. Pero tiene que trabajar para que ese proyecto salga adelante, igual que yo tengo que trabajar para que ese proyecto salga adelante, igual que el arquitecto, el aparejador o el interiorista tiene que trabajar para que ese proyecto salga adelante, igual que los que van a venir después a amueblar la casa tienen que trabajar en pro de lo que buscamos con ese proyecto, para sacarle la mayor utilidad a toda la inversión que va a hacer. Entonces, ya no solo es que por ley necesitemos un aparejador, sino que va a ser importante para que nos lleve a tierra, nos describa bien todos los procesos de trabajo, todos los encuentros constructivos, compruebe la calidad de lo que estamos haciendo, las mediciones, los replanteos, las mediciones, los temas de control de calidad y de seguridad y salud en la obra. Entonces, hacen una parte que se ve poco, que no se ve, que es importante visibilizar, que es importante poner en valor. No, se ve poco, pero al final somos de los que más... Bueno, yo por lo menos somos de los que más estamos en la obra. Claro, sí. Se ve poco, creo que por el público. Por el exterior, público. ¿no? Porque... Bueno, pero al final es labor de cada uno, o igual que tu labor es dar a conocer tu empresa o dar a conocer como constructora, pues al final también es labor de cada uno de enseñar eso. Por eso yo, por ejemplo, en todos mis perfiles pues enseño tanto soluciones, cómo se hacen, como lo que hemos hecho mal para hacerlo bien. O sea, al final se trata un poco de cada uno tener cada uno poco a poco ir dar a conocer el papel que desempeña. Pues tú, Alejandro, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estudiaste arquitectura técnica? Pues mira, mi padre ha sido constructor toda la vida. Yo terminé de bachiller y terminé tan harto que me quería meter a la Guardia Civil y no me dejó mi padre, y al final seguí y hice aparejador, y muy contento porque he estado siempre en la obra. Que antes se llamaba aparejador. Eso es, toda la vida todos conocemos aparejador. Yo me lo saqué como ingeniero de edificación, que ha tenido muchos nombres. Entonces, es un trabajo, un oficio muy vocacional, creo. Sí, porque tienes que tener mucho don de gentes y mucha psicología para tratar con los constructores, con el cliente, con el arquitecto, con el proveedor. Todos los que entran suele ser por algo, ¿no? La gente suele entrar porque tiene vínculos o tiene una historia detrás. Una historia detrás. No es una carrera que cojas, no sabía qué hacer y he hecho esto. Raro. Alguno hay, pero no mucho. Es raro. Muy raro, sí. Entonces, luego, cuando sales de arquitectura técnica, que es como se llama ahora, vertientes, puedes tener una vertiente más de estar del lado de la ADF, que es de la dirección facultativa, de estar del lado del proyecto. De estar del lado... Otra vertiente, mis jefes de obra son aparejadores. Todos. Claro. Entonces, el aparejador realmente es el técnico que sabe construir. Sí. Entonces, nosotros en ELO... ¿Tú eres aparejador? No. Yo estoy en dirección de empresas. Ya, se nota. Mi padre era constructor y mi abuelo era constructor, y mi bisabuelo era maestro de obras. O sea, soy de familia. En mi casa siempre hemos hablado de ladrillos, pero siempre desde un punto de vista empresarial. Yo no soy albañil, no. Hombre, algo sabrás. Con el tiempo que llevas, algo sabrás ya. Algo sé mandarlo a hacer. Bueno, es importante. Pero de peón escoba no pasé. Mi padre, por educación de pequeño, en Pascuas, en verano, siempre me llevaba a la obra, pero de limpiar, de acopiar y de tal,
De ahí no pasaba, pero era por educación, ¿eh? Y la verdad es que lo agradezco mucho, pues estar ahí haciendo ese trabajo y conociendo las cosas desde abajo, que las sé hacer Yo, bien. como tú, todas las Pascuas, Navidades, las vacaciones de verano, siempre iba a la obra. Siempre. Y ahí aprendías. Una de las cosas que me gustaba mucho de mi padre es que íbamos por la calle y me decía, oye, esa casa de ahí, ¿por qué tiene esa ventana? ¿Ves más esta ventana más pequeña? Esa ventana, ¿por qué es más pequeña? Y tú estabas dándole vueltas. Hostia, ¿por qué? Yo decía, ¿por qué lo ve así? Yo no lo veo así. Claro. ¿Cómo se ha dado cuenta? Hostia, porque es un... De formación profesional. Es un baño. Claro. Sí. O hay una escalera. O sea, hay un porqué de las cosas, ¿no? Ujú. Mira, ¿te das cuenta que esta fachada la han rehabilitado? Mira esta puerta. Esta puerta era así o era más... Hostia, es verdad. Las casas te hablan y te cuentan su historia. Sí. Y esa sensibilidad que yo tengo y que transmito de las casas antiguas, Claro. del saber hacer las cosas bien a la primera, del pensar, del que perduren, de la calidad, me viene de herencia. Entonces a mí me apasiona la construcción familiar y mi formación es empresarial, soy economista. Y esto lo voy a hacer bien. Y te metiste a economía. Hay que hacer esto y hay que hacerlo bien. Bien. Entonces os decía que el mundo del aparejador es un mundo que yo conozco muy bien, me encanta esa sabiduría técnica que tenéis y son gente práctica, ¿sabes? De soluciones. Exacto, de solucionar problemas que a veces aparecen en esas A veces obras. no, siempre todos los días. Bueno, claro, siempre aparece. Yo vengo ahora de solucionar Claro, problemas. y Esto mola mucho porque es muy bohemio. Sí, es el comodín, muy el comodín, guay, sí, es sí. muy guay. Y te hace líneas y esas líneas luego coinciden con otras cosas. Ser arquitecto mola mucho, es muy Sí. guay. Pues Hombre, también te digo una cosa, sin ellos tampoco seríamos nada. Hombre, ya, claro. No lo critico, sino que lo alabo, que es un Claro, trabajo claro. muy chulo. Y luego el del aparejador a mí me encanta porque es súper práctico. Sí. Por eso yo veo tan necesario el que el aparejador entre en fase de proyecto. Ujú. Imagínate si no. Claro, pero lo veo tan necesario porque al final, a lo mejor el arquitecto piensa un diseño, pero me lo puede enseñar y le digo, hostia, eso no se puede construir. No es viable. Porque no es viable. A lo mejor digo, ¿y las vigas esas dónde tiene que apoyar? ¿O cómo quieres que hagamos ese vuelo? Si tenemos ahí otra cosa que no lo podemos hacer. O sea, es un poco llevar a la realidad la idea que tiene el arquitecto. A ver. A mí eso me parece fundamental, que estés el primer día. En las obras pasa mucho. Tú cuando empiezas una obra y la planificas todo como hacemos nosotros desde el primer día, y desde el primer día tienes Claro. todo controlado y tienes todo contratado y tienes todo planificado, luego la obra va rodada. Claro. No me imagino una obra en la que yo empiece y por el camino vaya contratando gente. Claro. Pues no se van a enterar. Pues, de Va hecho, a ser encima a mí todo- me gusta tú mucho igual. también. ¿Cómo, Claro. cómo no vas a entrar el primer día? Sí, Es que pero no lo entiendo. Ya, pero ¿cuántos hay que no entrar, que lo contratan a la Ya. que va a empezar la obra? Aparejadores muchísimos. Tú tienes que estar el primer día. Por eso a mí, La a mí me primera encanta raya, eso, ir porque poniendo yo no le voy a soluciones. quitar la idea al arquitecto, ni mucho menos, ¿sabes? Pero a mí me va enseñando cómo va haciendo el proceso, las distribuciones que han hecho, el diseño que ha pensado, y yo ya le voy ayudando. O sea, al final le estoy dando un plus a ese proyecto desde el inicio. Al igual que cuando yo llego ya a la obra, yo ese proyecto me lo sé de memoria. Porque lo he criado con él. yo, Lo has ¿sabes? mamado desde el primer Claro, momento. incluso Han las, nacido incluso las participando. mediciones, como es tan constructora y tal, las mediciones me gusta hacerlas a mí. Porque sé cómo me... Vamos a explicar este tema. Bueno, vamos, ¿vale? venga. Yo, por ejemplo, ¿qué son las mediciones? Vale. 4 minutitos nos quedan. Perfecto. ¿Qué son las mediciones? Este punto es muy importante. Sí. Es el más importante, más que los proyectos a veces. ¿eh? A mí- Sí, es verdad. ¿eh? Unos planos con detalle y unas mediciones, al final el proyecto Bien hechas o mal cumple, hechas, pero no, el no se lo problema lee son para nadie. el cliente. Eso. Bueno, al final, a mí, como a los constructores, a mí lo que me llega es un proyecto de un tercero. Ujú. Que sea colaborador o externo o no, o desconocido o conocido. Me llega un proyecto que es unas imágenes normalmente. Con La suerte, casa va a ser con así, suerte. con suerte. Suele llegar. Con suerte. Unos planos, con suerte también suelen llegar. Con algunos detalles, algunos. Y unas mediciones que es escribir con metros y texto cada trabajo que hay que hacer. Una fachada de ladrillo del 11 o de cara vista con no sé cuántos metros. Un SATE con no sé cuántos metros. Vale. ¿Qué ocurre? Que yo lo que presupuesto es Lo que esas pone. mediciones. O sea, es como si me das una receta de un plato Claro. y me pones 100 gramos de levadura y realmente hacían falta 200. Ujú. Claro, yo valoro 100 gramos de levadura. Toda constructora valora Claro. 100 gramos de levadura. Porque si cada uno oferta una cosa, no entra en competencia. Lo Claro, primero, pues, luego ya veremos. Si luego hacen falta 200 Claro. gramos, el plato no va a salir bien o va a ser más caro. Más caro. Entonces, es fundamental que las mediciones, Sí. que este trabajo técnico, que esta descripción Ujú. del proyecto, Yo eso lo veo, eso es la Biblia. que la receta sea una buena receta, Porque, una perdona, receta Luis, completa. El principal problema es cuando
en excavación mismamente ya hay un exceso de medición o algo. O sea, ya lo sabes tú. Ya la propiedad mal con el constructor lo tiene que cobrar porque lo ha hecho, por supuesto. O sea, ya empieza mal la cosa. Y acabamos de empezar la obra. Iba a decir que esto no es un concurso de Masterchef, que te dejo cuatro notas y apáñate y saca un plato. No. Aquí hay que hacer una casa concreta, con un montón de detalles y con un dinero que tiene que estar claro el primer día. Eso es. Entonces, si queremos que el dinero esté claro el primer día, que la obra se cumpla en los plazos, que esté lo antes posible, que esté bien hecha, que tenga la calidad que tiene que tener, es muy importante que la receta que me des, que la memoria, que el proyecto, que la memoria esté perfecto. Y eso es lo que hace un aparejador. Entonces, señores, contratad bueno, no todo, yo sí, Tú al menos sí, por lo menos. Yo siempre le digo a los clientes, cuando a lo mejor pasa una oferta, yo digo, yo te puedo decir cómo yo lo hago. Yo no te puedo decir cómo hacen los demás porque no es del lícito ni sé cómo lo hacen, pero yo te digo las cosas que yo hago. A ver. O sea, así que contratad a Alejandro Olmo, Estudio de Arquitectura, ya está, hemos terminado. Esto es lo que tenéis que hacer. Redes sociales, pueden buscarte también. Buscarme en YouTube, en Instagram, en LinkedIn, donde queráis. Para el último minuto, que esto también me resulta muy importante. Todo vamos a hacer casas y todo, sí está muy bien, pero planeta solo tenemos uno. No hay Planet B, no hay. No. Este lo tenemos que cuidar. Y para mí es muy importante. Pues hacer una casa pasiva es importante para nuestro planeta. Claro. Y elegir los materiales que la va a hacer, más aún. Si queremos que este planeta perdure, ¿por qué tenemos que hacer una casa pasiva? Porque, como te he dicho antes, la energía más barata es la que no se consume. Entonces, si no consumimos energía, la casa contaminará menos también. Y si encima, cuando elegimos los materiales, son materiales sostenibles, pues mucho mejor. Porque luego hay otros sellos, aparte del Passy House, pueden haber más sellos que van más enfocados a todo el tema de la sostenibilidad. Pero al final es lo que te digo. Si tu vecino tiene una calefacción de gasoil, está consumiendo, eso está contaminando, eso imagínate. Claro, sí. Entonces, para terminar y nos despedimos, nos están echando. Quiero agradecer a todos los oyentes que estáis aquí escuchándonos y nos permitís hacer esto, ir contando lo que hacemos, que me encanta. Alejandro, gracias por venir. A vosotros por invitarme y muy, muy cómodo estar aquí. Recuerdo que es OG Estudio de Arquitectura y Aula Pasiva, búscalo en Instagram. Gracias, Abel. Gracias a ti, Luis. Creo que hemos aprendido una semana más, un poquito más del sector que siempre nos apasiona. Y a la radio también por venir. Yo sabéis que soy el director de Elo Construcción y estoy aquí por mi empresa, por Elo, a la cual amo y me encanta lo que hacemos. Y gracias a nuestra clienta María, que se ha prestado a que lo usemos de ejemplo para contar cómo aquí luego las cosas. Habrá que hacer otro cuando María ya llega a lo que contaremos cómo queda. Sí, eso mola. De testigo ya. Que venga, hay que lo cuente. Pues Luis, te esperamos próximamente también para que nos cuentes un poquito más cómo avanza en el proyecto de María. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos. Adiós.